Damas y caballeros, niños y niñas, Déjalo que salga, empieza en este momento, así que Facebook Déjalo que salga y en el Twitter @Déjalo que salga. ¿Y qué tenemos en este programa? Pues a un querido creador teatrero, Javier Villanova, que además nos presenta su movimiento de teatro en depas y como ahora están empezando a usar música, a hacer conciertos en departamentos, pues invitamos a Juan Carlos Villaseñor, que también nos tocó el fagot, que es un instrumento muy bonito, y tenemos Cocinando el Delito con Javier Cruz y La Amante de Shakespeare con Adelit Martínez, así que tenemos teatro, tenemos consejos callejeros y tenemos resentidos sociales. Así que este programa es diverso, es muy amplio y es para todos ustedes. Así que déjalo que salga, no le cambie. Damas y caballeros, teatreros y teatreras, sean ustedes bienvenidos a la continuación de Déjalo que salga. Y acuérdense que en el Facebook estamos como Déjalo que salga y en el Twitter @Déjalo que salga. Y mi invitado del día de hoy me da mucho gusto porque nos vamos a retorcer en nuestro ácido muriático, cosa que me da mucho gusto. Siempre tener resentidos sociales como yo en este programa es tan grato, tan divertido. Y bueno, más allá de ser un resentido social como yo, que realmente eso pasa a segundo término, les quiero presentar a Javier Villanova. ¿Villanova? Villanova. ¿Sabes que yo te decía Villanueva? ¿Ah, sí? Sí, no. Está mal, súper mal dicho. Pero dice, dramaturgo y director de escena. Voy a leer brevemente esto, porque creo que importa, porque fíjese, esta biografía semblanza, empieza con ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2010 por su obra Bird Strike. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Bird Strike, sí. O sea, o más bien mi inglés es terrible. O me pongo nerviosa. No, Bird Strike, está bien. Bird Strike. Con temporada en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, bajo su dirección en 2012, becario de Residencias Artísticas Fonca Lark. En Nueva York. En Nueva York, con su obra Aquerón. Esa no la vi, fíjate. No la montamos, se tradujo en Nueva York y se hizo hacer una residencia de traducción en Nueva York. Ajá. Y yo he metido carpeta de Teatro UNAM, todavía no ocurre, pero la verás, espero, algún día. Pero Fonca. El Fonca becó, es una residencia del Fonca que nos mandó a Nueva York a que nos tradujeran la obra. Ok, ya no puede hablar de las becas del Fonca. O sea, ya tiene una beca del Fonca, ya. Ya, no vamos a decir nada. Yo sí todavía puedo seguir hablando de... dice El Río de la Tragedia. Dice, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en Dramaturgia 2009-2010. Oye, creador del movimiento Teatro Íntimo para Departamentos, el cual opera con éxito. ¿Tú escribiste esto? Esa es mi semblanza, uno tiene que hacerla. Claro. Difícilmente uno pondría el cual está fracasando terriblemente, tratando de consolidarse, luchando contra las políticas culturales. Faltó, soy güero, guapo. No, eso yo no lo digo, eso se ve. Eso se ve. No, soy güero, guapo. Sí, bueno, tengo cabello. Esto va a tener como 80,000. Ya no tengo cabello, no se preocupe. Ya iba a ser yo mi comercial, pero ya. No, todavía tiene. Todavía un poco. Todavía. Dice, el cual opera con éxito como plataforma escénica desde hace 2 años. Oye, pues se ha sostenido, ¿no? Se ha sostenido. Y cuya obra para Elisa cuenta ya con más de 90 funciones. Bueno, más que si das una función en el IMBA, por ejemplo. Como director, ha puesto en escena una docena de montajes. ¿Cuántos años tienes? 29. Oye, pues muy bien. Como director, ha puesto en escena una docena de montajes en foros de renombre como La Gruta, el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes,
el teatro principal del Centro Cultural Helénico en Bellas Artes. No, el foro. Es que está el Teatro Chico, la Gruta, y está el Teatro Principal. Claro. El foro Teatro de Cámara de Casa Azul, Café 22, Galería Pillbox y Carretera 45. Ha participado, además, pero también estuviste en un teatro, ¿no? ¿O no? Sí, eso lo omitimos. ¿Eso lo omitiste? Lo omití. ¿Por qué? Es una experiencia no grata. Ok. Lo bueno es que no está el foro Shakespeare ahí, no vayas. No me han invitado. Non grata, ¿no? Así No, yo todavía estoy esperando hacer algo en el foro Shakespeare. Tú ¿sí? lo sabes. Gracias. No vaya a ser que sea una experiencia non grata, ¿no? Pero No, queremos. Gracias. Cosas. Ha participado además en importantes festivales alrededor de la República, llevando sus montajes a Monterrey, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Tijuana. Es director de la compañía teatral Obscura y Verde Realidad, con la cual ha trabajado los últimos 10 años. Formación. Formó parte de los talleres Drama Fest Bicentenario, coordinados por Marco Antonio de la Parra, Mauricio Cartún y Antonio Álamo. Estudió dirección en Colegio de Teatro UNAM, dramaturgia con Jimena Escalante y carrera de actuación en Casa Azul, Artes Escénicas Argos. Sí. Pues para tus 29 nada mal, ¿no? Yo quisiera decir que no, pero va a sonar como estas otras cosas de nada más falta que diga que no. Yo prefiero que lo digas tú. No, pues ya lo dije yo. Oye, pues gracias por venir. Yo quería, o quiero todavía, invitar a mucha gente de tu generación, porque yo que ya tengo unos 37 añitos, pues como que me tocó otro panorama teatral, o a lo mejor es el mismo, ¿no? Pero justamente estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, una de las ciudades que tienen... Bueno, me decía el otro día Juan Alberto Becerra Acosta, director de Tiempo Libre, que es la ciudad que más oferta teatral tiene en el mundo. Sí, son como 300 y pico de obras al mes que puedes ver, diferentes. En el mundo. O sea, no te alcanza, si fueras a ver teatro, una obra de teatro cada día, no te alcanza. Pero eso es lo que sucede hacia afuera. Pero ¿qué sucede hacia adentro del teatro? O sea, ¿tú cómo ves estas 300 y tantas obras? Todos estos hacedores de teatro, ¿cómo hacemos eso? Básicamente, bueno, yo creo que hay mucha voluntad y poca repartición, que eso es lo que hace que haya más, que haya... O sea, a mi punto de vista, el hecho de que haya tanta cartelera no viene precisamente de que haya una política cultural que la genere. Al contrario, creo que la falta de una política cultural, que en muchos países los artistas están tan cobijados por el Estado o por las instituciones, o incluso en el sector privado hay como cierta, pues no diría facilidad, porque hacer teatro no es fácil aquí ni en China, o sea, es un arte complejo y que requiere de ciertos sacrificios, todos lo sabemos, pero creo que hasta cierto punto, por ejemplo en Nueva York, tú sabes que tienes el dinero para rentar el teatro o no tienes el dinero, es una cosa como muy práctica, y también conseguiste un patron, como alguien que te subsidie tu obra, o no lo consigues. Sí, un patrocinador, y eso se llaman Patrons of the Arts, y son cierto sector de gente a la que como si metieras carpeta, y la estudian, ven, y sí, y es una cuestión como mucho más, digo, sin caer en el reduccionismo, pareciera que las reglas del juego están claras. Entonces las compañías a veces pueden caer en producir menos, porque saben que si quieren, ahí está, ¿no? O sea, hay esa facilidad. Y creo que el asunto en México, desde mi perspectiva, es que hay una incertidumbre muy grande de que si lo que haces se va a mostrar. O sea, tú sabes que puedes preparar, que puedes convocar actores, pero tú a esos mismos actores tienes que decir, no sabemos si va a haber teatro. O sea, muchas veces llamas y dices, no sabemos en dónde, ni si va a haber dinero, ni si va a haber producción, ni si esto va a estrenar. Y no porque tú no quieras, sino porque dices, yo voy a meter a todos los teatros, que además hay muchos lugares donde presentarse, y vamos a hacer todo el esfuerzo. Pero eso no siempre culmina en temporada. Y si culmina en temporada, a veces son 4 funciones, o son 8, o tienes nada más esa y cuando se acabó, pues ya no te dieron las demás, o pasa un año entre que... Entonces, ¿qué pasa? Uno como creador lo que hace es decir, bueno, necesito por lo menos montar entre 3 y 4 cosas al año, o por lo menos 3. Yo este año estrené 5. O sea, puestas en escena, porque digo, necesito tener visibilidad entre todo este mar de propuestas que hay, que la gente ubique mi trabajo,
por un lado. Y por otro, una de esas o dos de esas sí van a alcanzar el teatro o el lugar que yo quiero, o la certeza de tener ese lugar que estás buscando en el teatro o con tu trabajo, que sea que alcance la flecha, el lugar a donde tú estás apuntando, ¿no? Entonces, eso hace que hagas más en lugar de menos. O sea, creo que la incertidumbre te arroja a crear más y a que haya más oferta. Órale, ¿no es una contradicción eso? Pues casi todo el arte surge de la contradicción, ¿no? O sea, es decir, tú al sentir que está tan cabrón, pues ¿qué haces? Redoblas esfuerzos. Y además se abren foros. Que en realidad está bien. No tendremos que decirle al Estado, danos más, porque capaz que entonces cuando nos den más... Nos acomodamos. Capaz que nos acomodamos y entonces ya somos como alemanes y entonces descansamos la mitad del año, ¿o qué? Pues yo te diría que el movimiento de verdad y las cosas que yo he tenido que hacer como afuera, de verdad es porque no me dieron. O sea, yo de una manera sigo de decir por qué si te he demostrado y tengo el currículum que soporta, por qué no he logrado ciertos teatros que, pues digo, ya tengo o considero que podría tener una temporada ahí. No hablemos de éxito, de no éxito, de públicos o no. Pero bueno, digo, si el currículum lo sustenta, ¿por qué no estoy ahí? Y entonces, bueno, por un lado venía este reclamo que yo tenía muy férreo y de pronto dije, bueno, entonces salta y haz lo tuyo. Y creo que no es una opción que tenga nada más yo. O sea, creo que aunque no todo el mundo coordine o tenga su propia sala y entonces consiga inversionistas y etcétera, etcétera, y la haga, la consolide, creo que todo el mundo dice, bueno, pues el Foro El Cubo y Casa Actum y entonces Carretera y entonces Antonio Zúñiga y entonces el Teatro de Barrio. Entonces surge como, ¿no me vas a dar? ¿Me vas a seguir ninguneando? ¿Me vas a cerrar puertas? Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Porque la pasión viene de mí. O sea, yo si espero a que me dé el Estado o a que se les ocurra ya abrirme la puerta, puedo esperarme sentado. Ok, entonces, digamos que pues nuestras políticas públicas generan. Yo creo que todo país en crisis genera. Ajá. O sea, Argentina es un país que tiene uno de los teatros más fuertes del mundo. Y Argentina, donde ocurrió realmente su despegue a ser el país más importante de teatro del mundo, justamente fue en la crisis económica que sufrió cuando el dólar quisieron que estuviera a la par con Estados Unidos. Es insostenible, se cae la economía, se caen los bancos, la gente sale a esta famosa marcha de las cacerolas, la gente emigra, otros se quedan, pero los que se quedan hay tanta crisis que dicen, pues hagamos teatro en tu casa, hagamos teatro a las 3 de la mañana, hagamos una sala enfrente de la otra. Justamente creo que el mejor caldo de cultivo para el arte en cualquier sociedad es la crisis, es justamente el que el Estado el abandono Estado-sociedad, porque ahí surge un artista que dice, tengo de qué quejarme, tengo discurso, me duelen cosas, me siento desamparado y entonces impreco a los dioses, hago una obra, o pinto, o expreso mi descontento y surge, o sea, Carretera, surge Shakespeare, surge el movimiento, y eso hace un boom cultural, definitivamente. Ahora, ahí es donde un Estado tendría que captar ese boom cultural sin cooptarlo, que eso es lo peligroso. Porque Argentina lo que ha sabido hacer muy bien, a partir de Fernández de Kirchner, etcétera, es decir, bueno, hubo toda esta crisis, se medio resolvió, porque Argentina tiene una estabilidad ya menos precaria. Lo digo, ahorita con el nuevo cambio, ahora con Macri, no vamos a hablar sabe? de Macri, pero bueno, o sea, logró una estabilidad y entonces el Estado lo que supo hacer es decir, bueno, tienes un Tolcachir, que él era una especie de movimiento de teatro en Depas allá, y le dice a Argentina, bueno, te vamos a dar una sala y te vamos a dar dinero. Y entonces Tolcachir, bueno, se medio acomodó, lamentablemente, porque te digo, se acomoda uno. Pero aún así el Estado supo como decir, vamos a aprovechar todo esto y capitalizarlo y venderlo hacia el mundo y Argentina se puso como potencia artística. Sí, claro. México, creo, no quisiera yo hablar de que no va a pasar. Creo que hay ciertos sectores que se están dando cuenta de que México tiene este boom cultural y van a hacer algo, y hay otros que van a seguir en el camino institucional priista que nos enseñaron de decir, pues yo soy el único y soy hegemónico y pues aquí todo esto que se creó yo no lo reconozco, o sea, como existente. Y entonces entre esas dos luchas de fuerzas yo espero que gane la del reconocimiento institucional a todos estos esfuerzos colectivos que hemos hecho para despertar el arte a partir de la crisis, y que ese reconocimiento no nos duerma. O sea, espero que una vez que ocurra, que alguien diga el Fonca o alguien diga, sí, el movimiento merece México en escena, porque llevas 3 años o cuando ocurra, haciendo esto solo y levantando esto, y digan, bueno, pues sí, has generado públicos, ¿verdad? Toma. Yo no me duerma y diga, bueno, entonces ya. O sea, ¿me explico? Es donde no tengo que hacer nada porque ya tengo los 2 millones. Cosa que le pasó a La Capilla, cosa que le pasó al Milagro, ¿no? Estos teatros que primero eran una cosa de novedad, de las nuevas dramaturgias. Había un fuego que decías, mira Boris, mira David Holguín, mira, les dan México en escena,
se los dan 10 años. Y entonces... se los dieron por 10 años, O sea, bueno, se los estuvieron... Ay, se los dieron un año y se los estuvieron, ¿no? Pero justamente el momento en que se los quitan, lo mismo que le pasó a David Salmon. David Salmon hacía teatro en los pueblos, en las comunidades indígenas, y era alucinante. Es decir, este cuate se va al hacer y de repente le dan México en escena, se acomoda, y el momento en que se lo quitan, él es el primero en decir, no, espérense, ¿por qué? Si yo llevo tantos años... Y alguien salió una voz por ahí a decir, precisamente porque llevas tantos años, ya es hora que le toque a alguien más. Claro. Y se súper ofendió porque no, yo soy el que ha... O sea, cuando tú te vuelves la institución, ya no quieres perderlo. Ese es un problema contra el que todos tendremos que pasar si es que algún día logramos que se valide nuestro trabajo y se institucionalice. Que además a eso le tira uno. O sea, aunque no quieras, uno no quiere ser la contracultura toda la vida. O sea, ojalá, ¿no? Te siguieras queriendo. Pero yo algún día quiero llevarme a las obras del movimiento a Argentina, a Barcelona, hacerlo en casas de allá, y para eso voy a necesitar una infraestructura, dinero, y voy a necesitar publicidad, y voy a necesitar que haya acuerdos embajada. Es decir, eso va a necesitar institución atrás. Y el día que eso ocurra, espero no dormirme en laureles y decir, hemos creado una red y perder la noción de que esto era justamente una contrapropuesta. Cuando ya se vuelva la propuesta. Es decir, no sé si me explico un poco. Sí, te explica. La cosa es que bueno, ¿cómo lograrlo, no? Porque, pues efectivamente, nos acaban de reducir el 60% de los presupuestos a la cultura. Así es. Y pues claro, es que hay que darles a los que son instituciones, porque si no, entonces pues también se nos cae el numerito como, ¿no? Como ciudadanos del teatro. Pero es que tú has estado hablando de la crisis y fíjate que yo estoy de acuerdo contigo. No estoy para hablar aquí de mí ni del Foro Shakespeare, pero sí es cierto que a nosotros, como nunca hemos pedido la beca del otro, del aquel, entonces siempre estamos en crisis. Entonces siempre estamos inventándonos cosas para poder sobrevivir, para poder generar dinero, para poder salir adelante, para poder inventarnos cosas, ponernos en riesgo, etc. Y tú, resulta que ante esa crisis creativa o circunstancial o lo que sea, creaste, aquí dice, creador del movimiento de teatro íntimo de departamentos, que yo he escuchado que alguien me dijo el otro día, pero pues no, porque eso ya se hacía desde 1845, una cosa así. Pero aquí dice creador. Y voy a explicar en ese sentido cómo se define un creador. O sea, todo artista se dice a sí mismo creador, ¿no? O sea, cuando tú haces una obra de teatro, tú te dices creador. Y yo te digo, pero pues ¿por qué? La gente ha hecho teatro antes de ti, ¿no? Y además, o sea, si tú montas a Hamlet, pues ya hay montajes antes de Hamlet. Y es más, si tú interpretas a Ofelia, ¿cuántas Ofelias no hay? Y tú vas a decir, sí, pero soy una creadora de esta Ofelia. Claro. Entonces, sí, teatro en espacios habitables ha habido. Tadeusz Kantor lo hacía en los sótanos y soy plenamente consciente. Tolkáčir lo hacía en Argentina y fue de realmente lo que hizo a Tolkáčir hacerlo. Incluso la casa donde él lo hacía se volvió una sala que, bueno, ahí es donde digo que se institucionalizó, le pusieron dinero, la crecieron, se volvió una sala de teatro, el Teatro Corrientes. Pero el hecho de que haya referentes previos no implica que en esta particular coyuntura mexicana, en esta teatralidad mexicana, bueno, Hugo Bird lo hizo, aquí hizo una obra en una casa, Diego del Río tuvo tribus en una casa, pero que en esta coyuntura naciera un movimiento que tiene las características, pero no hablemos de cualidades, características del movimiento per se, sí es de notarse como una creación. ¿Y en qué sentido? Le pusimos reglas del juego, que las tiene, y es un modelo que se autosustenta, que se lleva autosustentando 2 años, porque sí, en México ha habido muchas obras en una casa. Sí, se acaba la temporada y el creador se regresa a los teatros. Sí, claro. O vuelve a hacer otra después de 5 años, ¿no? Sí. O viene el Foro Lucerna y dicen, esta obra ocurre en la casa, en el jardín, y sigue siendo en el teatro, pero bueno, jugamos a la movilidad de espacios, ¿no? Yo no estoy inventando una manera de abordar la escena en el espacio vital. Esa no es la propuesta. La propuesta es que se sostenga, que sea una plataforma que tú puedas saber que es una cartelera, que además eso nunca había, en México nunca ha habido un movimiento, eso sí es creador, que digas, hay teatro en departamentos los lunes, los martes, los miércoles, o como si jueves, viernes, sábado, y de obras distintas, de directores distintos, que todos, cada semana se cambian de depa. O sea, no es, eso siempre ha habido teatro en una casa, sí.
Ahí montan todo, ahí la utilizan, pero decir, no, todos nos movemos todas las semanas durante 2 años consiguiendo depa cada semana para 6 propuestas escénicas y además que se han rotado los directores, no son los mismos de siempre. Yo he permanecido porque coordino el asunto y trato de tener siempre una obra dentro del movimiento, aunque claro que le sigo tirando a los teatros y le mando carpeta a Limba, porque una cosa para mí no quita la otra. El año pasado tenía yo en el Helénico Los últimos días de Clark, una obra súper comercial de Superman, y al mismo tiempo tenía para Elisa en el movimiento, y esa liga me mantenía a mí mismo entretenido, decir, estoy haciendo teatro en depas bien íntimo, bien contracultura, y por otro lado tengo una obra comercial con un actor de TV Azteca haciendo Superman. O sea, una cosa no me... Pero es decir, las otras compañías se han rotado. Ha habido más de 14 compañías en 2 años, que han tenido temporadas de 3, de 4 y hasta de 6 meses. O sea, digamos que la continuidad es la que... Y la itinerancia. Porque claro, el teatro itinerante ha habido siempre, estos carromatos que se ponían así, pero también ya era un carromato construido que se abre, o como el carro de comedias, se abre y es el carro de comedias. Pero el hecho de que tú llegues a un espacio que no conoces, el mismo día de la representación, 1 hora y media antes, lo veas y digas, bueno, movemos esto aquí, y aquí se hace la obra que ya además sí tiene un trazo, no es impro, sí tiene todo perfectamente medido. Yo sí diría que, aunque estoy tomando componentes de aquí, de acá y de acá, creamos un modelo de representación que además, y de gestión cultural, que opera y funciona. Nos hemos ido de gira a varios estados, logramos que los dueños de las casas se hagan anfitriones y responsables de la gira. O sea, en vez de decirle al Instituto Queretano, Baja California, de Cultura que me traiga, le digo al de la casa, me dicen, ¿no vienen a los estados? Cuando se enteran del movimiento, lo ven en una entrevista, y le digo, sí. ¿Cómo? Pues tú vives en Sonora, ¿no? Sí. Tú tienes cuates en Sonora, sí. Bueno, tú vas a conseguir a 2 amigos más que pongan su casa además de la tuya, porque tiene que valer la pena la gira. Tiene que haber 3, 4 funciones. Cada uno de ustedes va a conseguir 11 personas o 12, mínimo, porque yo no conozco a nadie en Sonora y tú quieres que vaya. Entonces, cada uno de ustedes, yo voy a dormir el primer día en tu casa, el segundo día en la otra casa, el tercer día en la otra casa y luego me regreso. Bueno, vamos, nos dan de comer, eso no se los pedimos, pero nos dan de comer, así, nos llevan por la ciudad. Ya a la hora de la función son sus invitados, luego nos quedamos en la tertulia, conocemos a nuestro público, nos dormimos ahí, al siguiente día vamos a la otra casa. Y así nos hemos ido a 3 ciudades de Guanajuato, o sea, Cortázar, Celaya y Guanajuato. No, nunca le den una beca a este cabrón, porque si le dan una beca a este cabrón, entonces ya va a perder toda esa chispa, ¿no? O sea, gracias por no haberle dado nada a este güey, nunca nada, no es cierto. No, pero sí es en parte, o sea, te la tienes que ingeniar. O sea, porque digo, puta, si de las funciones va a salir el dinero y solo es para 11, pues no voy a pagar hoteles. Entonces, es que está buenísimo eso. Son anfitriones. Está buenísimo. Porque justamente creo que, pues sí, deberíamos de independizarnos por completo del Estado. Es más, no nos quiten el 60%, quítenos el 100%, no hay pedo, lo vamos a seguir haciendo de todas maneras. No. Tiene que haber cultura para que haya contracultura. O sea, yo hasta cierto punto hay una parte de mí que agradece esto que tú dices, no me han dado. Y tuve que hacer. Ahora, esa contracultura, te digo, para que yo la lleve a su máximo potencial, claro que voy a necesitar. Lo siento. O sea, no lo siento porque entiendo que si un día quiero que esto se vuelva internacional y que haya, así como hay Microteatro México, Microteatro Miami, Microteatro España, ¿por qué no pensar que un día hay movimiento de teatro para departamentos de España y vienen las obras de España a presentarse en depas que no conocen, en un país que no conocen? Y además yo conozco los depas de aquí en México porque ya, no sabes en cuántos he entrado en 2 años, casi cada día. Y todos se parecen mucho, hay estilos de decoración, de entender el mundo, de entender cómo se vive el mexicano. Entonces tú, incluso cómo le hablo al anfitrión de la casa y cómo le digo antes de mover su jarrón chino millonario. Así. Oye, ¿cómo te digo que tenemos que cortar esta plática en este momento? No, venía sí, algo buenísimo. No, ya, pero no ¿quieres mi pluma para que...? No, lo guardo, okay, lo guardo para... Ahorita regresamos, déjalo que salga en el Facebook y en el Twitter, @déjalo que salga. Por si nos quieren también ahí trolear o lo que sea, pues estamos a sus órdenes. Así, mira, con los brazos abiertos. Puestos. Que no se te olvide, deja que salga.
y otros menesteres u otras disciplinas, pues bienvenidos a Déjalo que salga en el Facebook y en el Twitter @déjalo que salga, y queremos escuchar todo lo que está saliendo de sus vísceras, pero pues aquí está la segunda parte de nuestra conversación con el señor Javier Villanova, lo dije bien. Perfectamente. Villanova. Y el señor Villanova estaba contándonos acerca del movimiento Teatro en Depas. Así es. Y yo te interrumpí vorazmente, pero por favor termina tu idea. No, la idea, para cortar rápido con eso, es que justamente cuando algún día se logre estos intercambios nacionales, primero una red nacional, en Depas estaría increíble, Monterrey, Veracruz, etcétera, y luego poder conectar con otros países, lo que será genial también es al llegar a cómo vive otra persona, o sea, al meterte en su espacio vital, es otra cultura. Entonces, para la compañía que llegue, tanto de nosotros allá o ellos acá, va a ser de verdad el reto de decir, no solo este espacio nuevo, la energía es distinta y el de la casa no lo puedo tratar igual que, o si voy a mover sus muebles, ¿cómo le digo en español? A lo mejor le vale más decir, bueno, me da igual, haz lo que quieras. O sea, y tú a lo mejor te sientes ofendido. O sea, creo que va a ser muy enriquecedor, como ha sido hasta ahora, el toparse con la persona y volverla 50%. O sea, el anfitrión él es parte de la experiencia escénica, no en esta cosa que estamos acostumbrados de, yo hago el teatro, tú lo ves, yo te dicto las reglas del juego, las recibes, te lo llevas todo a tu casa y te vas. Si no, aquí tú me prestas tu espacio, yo llego antes, nos ponemos de acuerdo, movemos tus cosas, hacemos la obra. Platicamos al final y todos somos parte de la experiencia, ¿no? Híjole, yo sí creo que eso finalmente es lo que tendremos que hacer, ¿no? Un poco como dedicarle más tiempo al espectador, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estabas hablando, no sé por qué, mi cabeza se fue hasta Siria. Y dije, ¿cómo estarán viviendo los teatreros ahorita en Siria, ¿no? O ¿cómo será el teatro o la crónica de ese presente, ¿no? Me llamó la atención imaginar que a lo mejor tendríamos que, o que los teatreros en Siria, pues tendrían que moverse, ¿no? O sea, justamente ir a la calle, no sé, en fin. Cantor hizo teatro en sótanos porque estaba en la guerra. O sea, en Polonia, en la guerra, y se metió a los sótanos no porque qué innovador quiero hacer teatro en casas. No, mi teatro es político, tengo que decir cosas de esta crisis de guerra, no las puedo decir porque el sistema me va a venir a matar, entonces me voy a los sótanos y cada semana nos cambiamos de sótano, no porque, qué innovador, sino porque se pueden enterar que estoy en este sótano. Entonces me voy moviendo de sótano para que no se enteren que aquí está ocurriendo este teatro político. O sea, el ser humano, sí, de la crisis surge el movimiento y el teatro. Sí, yo creo que más bien deberíamos de acobijar la crisis. Y en todo caso, este movimiento ya superó al teatro mismo y ahora tenemos músicos que forman parte de este movimiento y de eso sale el invitado del invitado. El invitado del invitado. A ver, ¿quién es el invitado del invitado? Pues así como me presentaste tú a mí, yo voy a presentarlo a él porque me parece importante. Bueno, sí, como decías, el movimiento ya tiene Jazz en Depas, que es algo que... Oye, sí, eso está buenísimo. Que arrancó. Oye, que en mi casa, yo quiero poner mi casa para eso. Y la gente pone su casa y es un concierto de jazz donde hay interacción con el público, etcétera. Se pone rico, te dejan tocar el instrumento. O sea, es como el movimiento que te confronta con el fenómeno. Y bueno, esto fue una necesidad. Los músicos empezaron a ver teatro en Depas y dijeron, yo quiero hacer esto, préstame este foro. Y yo dije, hagamos. Surgió el jazz y ya, como el jazz está funcionando, esa línea, y pues le llevamos, dijimos, bueno, abramos una línea de música para departamentos. Y en ese sentido nos encontramos con Xochitl y con Juan Carlos Villaseñor, el invitado del invitado, que ellos tienen... El invitado, el que trajo el gorrón. Traje al gorrón, no. Pero es bien interesante porque yo cuando le apostamos al jazz en Depas dijimos, bueno, el jazz es algo poco conocido. Entre que es conocido, es uno de los géneros musicales que poca gente le conoce, va a estar interesante, a la gente le va a llamar, y sí, efectivamente llamó mucho la atención, pero siempre teníamos algo de, y si intentamos con ópera, y si intentamos con, porque hay esta idea de que la música clásica solo se va a ir a ver al recinto, a la Olin Yolistle o a la FUNAM, o sea, y te vistes súper apropiado y además te callas entre movimiento y movimiento porque, pues es que si no demuestras tu amplísima ignorancia, o mejor ni preguntes cosas porque si no sabes de la tercera obertura, mejor no hables, porque van a voltearte a ver como, no, pero... Uno por eso no va, realmente no va. La gente no va a las salas de conciertos y así porque si al teatro la gente tiene miedo de sentirse tonta, con ya la música clásica y así, sientes que no vas a tener nada que aportar y mejor no vas.
Claro. Y entonces cuando de repente conocemos a Xochitl y a Juan Carlos, que son un ensamble que se llama Moishen, que ellos ya llevan un rato como grupo artístico multidisciplinario, lo voy a leer así como tú para que nos enteremos quiénes son, conformado por músicos, intérpretes, compositores, porque componen sus propias partituras de música clásica, bailarines, artistas audiovisuales, coreógrafos, escritores y cuentacuentos, entre otros. Tampoco le den ninguna beca a estos. Nunca, jamás. Y que tomaron una galería de arte, por eso me interesaron, porque ellos ya estaban en la contracultura. Tomaron el nombre de una galería de arte donde se presentaron en la galería, o sea, fuera de una sala de conciertos, fuera de la acústica perfecta, la adecuada, ¿no? Y empezaron como ensamble Moishen para salirse de lo tradicional, para poder jugar, para poder componer sus piezas, para poder proponer. Y yo digo, bueno, qué mejor hacer una fusión con ellos y decir, pues si ya estás saliéndote de esta cosa súper. Le digo, ven, y que la gente pueda vivir a esta distancia, 11 personas, un concierto de música clásica, 11, 15, 20. O sea, el movimiento tiene esta cosa de íntima. Es decir, que puedan, digamos que en lo que quepa en una sala, 20, 25, podamos vivir un concierto en una sala de un departamento y además conocer instrumentos que tú a lo mejor los has visto en películas, pero yo no había visto un fagote en mi vida. Yo tampoco. Hasta que fui a la audición y le dijimos, a ver, y loquearon increíble, nos propusieron algo que rebasó nuestras expectativas y van a arrancar temporada con De Partituras, se llama su concepto, y es porque es de depa y de departir y pues ya, ¿no? Lo dejo con Juan Carlos Villaseñor, creador de este concepto dentro del movimiento. No sé qué tanto decir ahora después de todo. Pues a mí me gusta siempre iniciar como pues así decir, yo soy Juan, tengo un problema, así como Alcohólicos Anónimos. Vivo el día a día. Vivo el día a día. Solo por hoy. Solo por hoy me alcanza, le pido prestado a mi madre y a mis amigos. Por cierto, tienen dinero, avísenme. Yo sí, mira. Entonces, perfecto, ya no viene de regalo. Perfecto, lo vamos a poner es aquí. músico. Para que haya pensamos que los músicos viven increíble, pero ahora no. regrésamelo porque yo soy actriz. Exacto. Bueno, a eso tenemos que llegar a un trato. Pero bueno, yo comienzo, no, sí va de vuelta. Puta, gracias, güey. Sí, bendícelo, regresa a la bolsa. Yo comienzo a trabajar relativamente joven, a la edad de los 18, no, sí, chamaco, porque le agarro muy pronto la onda al fagot. Resulta que cada orquesta, voy a hablar así, medio rapidito, para que nos alcance el tiempo. Cada orquesta tiene alrededor de 2 fagotes en su constitución. Y hago toda una trayectoria de 14 años alrededor en eso. Y siempre me gustó tocar solo. En el conservatorio te enseñan a ser solista, pero resulta que las audiciones las gana el mejor solista frustrado porque los conciertos que estudias nunca los tocas. Claro. Entonces solo los haces en una audición simulando que hay una orquesta atrás de ti, que nunca hay. Sí, claro. Entonces, claro, ya. Uno se puede identificar muy fácil con... Claro, pues es que eso es el arte contemporáneo de alguna forma. Entonces, es que el problema es de la academia, no de nosotros. El problema yo creo que son muchas cosas, pero bueno, la cosa es que llega un momento en que me pongo hasta acá porque me identifiqué con un poquito, con alguien, Pepe. Yo dije, bueno, tengo tantos años trabajando, no tengo nada, hice dinero que quién sabe quién tiene, compré cosas que quién sabe quién las tiene, gasté un montón de cosas, tengo un Ferrari de instrumento y ¿qué pasa de mi vida, no? O sea, ¿cuándo voy a tocar estos conciertos? Porque debo decir que ese instrumento vale... Varias cifras en dólares, por favor. No, dígalo. Hay que saber cuánto cuesta tu instrumento. No vaya a ser que nos... Me busquen ahí en la calle. Dice que tiene un Ferrari de instrumento. Este señor tiene un Ferrari de instrumento. Sí lo creo. Bueno, un fagot de estudiante cuesta... Un fagot que sirve solo como lámpara no cuesta menos de $2,000. Solo sirve para lámpara. Un fagot de estudiante decente cuesta arriba de 100,000 pesos. Un fagot para trabajar ya de profesional cuesta arriba de, pues ya te puedo decir arriba de 195,000, lo más barato. Wow. Y de allí obviamente hay calidades. Ahí están como los pros, los viejitos, los de pedigrí como otros que no tienen pedigrí y así, ¿no? Bueno, total que llega un punto en mi carrera donde me harto de la gente. Digo, bueno, yo no estoy para soportar estas personas, yo no estoy para soportar muchas personas. Traje un resentido. Sí, también traje sí, es cierto. Es el invitado, el invitado. Sí, no vivan el día a día, amigos, enójense. Ellos se juntan en Déjalo que salga, perfecto. No, es un tipo muy talentoso, muy preparado. No, resulta que llega el momento que comienzo a decir, bueno, pues voy a ser solista, hago mis propios recitales, en el cual gasto mucho dinero en hacerlos. Y aún así tengo que poner el sello de varias instituciones que no voy a quemar, por supuesto. Porque ya las conocemos, ¿no? Sí, claro. Y de pronto me topo con la idea con la realidad de que
que pues las personas no conocen el fagot, porque dicen, no, es que en México no hay cultura, pero no es cierto. Cuando tienes como la oportunidad de viajar y de trabajar o de estudiar en otros lugares, te das cuenta que en general, en el mundo entero, la cultura tiene un grado, pero así chiquitito, o sea, la chela, y no estoy en contra del alcohol, la chela, muchas otras cosas, el food, el espectáculo está como acá, la guerra, por ejemplo, está como acá, y el arte está acá. El fagot está ahí donde... Claro. No, sí, el fagot y sobre otros instrumentos, la tuba, por ejemplo. ¿Quién conoce un enfronio, por ejemplo? ¿Quién conoce la diferencia entre un xilófono y una marimba? Entonces, pasar por el aeropuerto, no sé, un filtro en el aeropuerto, decir Berlín o decir Ámsterdam y que las personas... A mí cuando alguien me dice, ¿hay cultura en otro lugar? Yo digo, sí, siempre y cuando la persona que me registra en el filtro sabe lo que está hablando. Si la gente que el del aeropuerto no te dice qué es esto. Sí, cuando la gente... Pero eso nunca ha pasado. Siempre te preguntan, ¿qué es esto? Eso nunca ha pasado. Y vaya que he viajado por muchos lados. Entonces dije, bueno, tengo las dos opciones que sí, de alguna forma, sí soy resentido y no, pero que pues, he tenido la fortuna... No se justifiquen. O no fortuna de que sí me invitan. No, por favor, Imba, no deje de invitarme. Entonces, pero la oferta cultural, o sea, nadie le llama la atención. Imba, te amamos. Mucho. Yo también. Coordinación Nacional de Música y Ópera. ¡Hipócritas! No es cierto, Coordinación Nacional, no es cierto. No, esa soy yo, habla a título personal. Ella habla personal, yo tampoco, ya, sí puedo ir. Bueno, ya estoy disponible. Ya estoy haciendo el choro muy largo. Lo que pasa es que diviertas, comencé a tocar en espacios poco convencionales, porque de pronto me encontré en un momento donde la gente me decía, oye, no cobres menos de tanto. Pero yo iba a decir, bueno, pues voy a tocar una banda de pueblo. Allí crecí, bueno, no crecí en un pueblo, pero crecí en las bandas de pueblo y no, pues es que no, ya no estás como para estar aquí. Y yo así de, bueno, y entonces, ¿de qué como, no? Y comencé a hacer como un viaje bien duro y dije, bueno, ¿y qué pasa? Será muy indecoroso que yo toque el fagot y que lleve a todos mis amigos, que son muchos, que están en esta situación, a tocar en diferentes lugares. Y así nació más bien yo tocando solo. He tocado en varias estaciones de radio, reactivando lugares. Ya nadie toca en radio porque le da pena equivocarse en público y que esté grabado. En YouTube, como en ahora. YouTube, por ejemplo, como ahora. Me pueden meterse a mi YouTube y ver todos mis errores, a mí no me importa. Comenzamos entonces invasiones, por ejemplo, en espacio, lo que hace un poquito la gente de danza, galerías. Me invitaron a cosas sociales y dije, ok, pues yo no sé tocar jazz, yo voy a tocar lo que sé, voy a tocar Mozart, voy a tocar esto y voy a hacer un estreno, y si la gente me pela, bien, y si no, pues lo siento, pero yo hago lo que sé hacer, yo no voy a bajar a ese nivel que no sé, porque no es que yo me baje, ya lo dije mal, es que realmente hay que tener todo un nivel para hacer buen jazz, y yo no sé, ¿no? Ajá. Entonces así nació. Después de eso pues ya junté a mis secuaces y arrancamos en la galería en San Miguel de Allende, y después de ahí hemos hecho iglesias, hemos hecho pues casas adaptadas a galerías también, hemos hecho... Es que el chiste es que si yo traigo algo en el corazón y quiero que más gente lo vea, como decía el señor Javier, donde sea, como sea y a la hora que sea, porque es mejor eso a tener un cáncer de estómago diciendo, definitivamente, quiero expresar todo esto y no lo estoy logrando. Sí, es un poco por eso y otro poco porque también hay varias dimensiones en esto. O sea, ¿qué pasa con todo el público desatendido que la verdad o le da pena o le da flojera ir a Bellas Artes o le da flojera, la verdad, en esta ciudad tan grande, decir, híjole, voy a ir hasta el sur, hasta la Olin, y cómo me regreso? Yo he tenido que ir a la fuerza a varios conciertos y he regresado empapado. Y así de que a la mitad de la ciudad universitaria y cosas así, que entonces pues, ok, ¿qué pasa si yo toco y la gente aquí lo conoce? La gente de mi colonia, la gente de mi cuadra, la gente de pueblos, los niños, ¿qué pasa? Hay que acercar el arte al público. El chiste es acercarnos al arte, porque como también decía mi amigo Juan Alberto Becerra Costa, la intención es muy clara. La gente que está en el poder, por así decirlo, pues no quiere tener gente sensible ni gente pensante, quieren perros matando perros. Pues, pero, perdón que te interrumpa. No, dime. Pero es que el tiempo, ya sabes, el tiempo hablando corre como agua y queremos escucharte tocar, y vamos a acabar este programa escuchándolo tocar, pero Teatro en Depas, ¿cuál es Voy a dar las redes rápido para que nos sigan como el @MovTeatro, MOV chica teatro, MOV Teatro en Twitter,
Y en Facebook nos pueden buscar como Movimiento Teatro Íntimo para Departamentos, así completote, Movimiento Teatro Íntimo para Departamentos. Y ahí hay cartelera de todo lo que es teatro. Ya está las 6 propuestas teatrales, ya está el jazz y próximamente el estreno de partituras de teatro, de música clásica contemporánea en Depas. Y pues sí, síganos, estén pendientes. Y si ustedes también hacen teatro o danza o quieren entrar a este formato, nosotros más que dispuestos a ¿Y recibir. dónde los contactan a ustedes? En redes sociales igual, Motion Ensemble, que está un poquito raro de describir, o me pueden buscar con mi nombre de telenovela, Juan Carlos Villaseñor Patiño. Allí no hay otro, y allí sale yo con esta cara así como de menso. Y o entran a las redes del movimiento y va a estar el ahí etiquetado, y entonces ahí podemos entonces estar cualquier todos. cosa son bienvenidísimos a mi perfil de YouTube y a mi fanpage, o la fanpage del ensamble. Y bueno, pues sin más, yo lo que quería decirte es que la gente lo agradece y apoya. Claro. Eso pasa, Sí, así se fue como suman. Se suman, así fue como yo llegué con Javier, porque la gente de repente alguien dice, oye, si bien es cierto que no te depositan 6,000 pesos a tu cuenta, pero dicen, si tienes como que hacer un viaje, avísame y yo compro el boleto, ¿no? Órale. Y eso pasa, eso sí pasa. Bueno, entonces... Pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado hoy. Todavía no se acaba, pero deje lo que salga. Deje que salga la emoción. Pues. Chao.